Gracias por acompañarnos una vez más en Semana 21.2. En esta ocasión, en nuestro programa, abordaremos una fecha muy importante que está próxima a conmemorarse, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que para todas las que habitamos particularmente este país y la Ciudad de México, significa la oportunidad de alzar la voz mucho más fuerte, pero también de reconocer lo que ha sido la historia, lo que es nuestro presente y lo que deseamos para un futuro. Esta fecha nos permite reconocer la lucha de cientos de mujeres para que hoy en día muchas podamos gozar de los derechos que se han logrado a través de la lucha social. Justo en el Congreso de la Ciudad de México hace algunos meses se aprobó una ley que reconoce la violencia vicaria como un tipo de violencia que viven particularmente las mujeres y que en principio viene por parte de las parejas. ¿De qué se trata? Estaremos escuchando, así como lo presentó en la tribuna la diputada Ana Francis López Baijén, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. El día de hoy presentamos este dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para agregar, para aparecer, para nombrar por primera vez en esta ciudad la violencia vicaria. El dictamen del día de hoy es el resultado de más de 6 meses de trabajo con mujeres que hoy nos acompañan de las colectivas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el Frente Nacional de Mujeres, la colectiva CAMCAI, andan allá afuera, ya están por entrar. Se presentaron 4 iniciativas, presentamos 3 en el mes de mayo, la diputada Gabriela Salido, una servidora, que también presenté otra el mes pasado, la diputada Nancy Núñez presentó 2 iniciativas más. El 19 de mayo se llevó a cabo el conversatorio rumbo al reconocimiento y sanción de la violencia vicaria en la Ciudad de México, organizado por la Comisión de Igualdad de Género, que tengo el gusto de presidir, y a partir de ahí comenzaron trabajos interinstitucionales con la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, todas de la Ciudad de México. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Ingrid Gómez Saracíbar, ya tenía un avance también en la propuesta y puso a disposición toda la experiencia, todo el trabajo de las abogadas de las mujeres, que son quienes acompañan a las distintas mujeres que presentan esta violencia a presentar sus denuncias. Esto permitió que nos brindaran comentarios puntuales para el dictamen y a través del director ejecutivo para el acceso a la justicia y espacios de refugio, Axel Hernández, también nos han ido dando acompañamiento técnico. Los días 5 y 12 de julio del 2022 se realizaron mesas interinstitucionales de trabajo para la dictaminación con las dependencias antes mencionadas. Acá, junto con las compañeras del PRD, se presentó también el libro de Tamara Trotner, que justamente habla sobre violencia vicaria. Se recibieron opiniones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre las iniciativas y han estado al pendiente de nuestro trabajo. Asistimos a un foro sobre la materia en la Cámara de Diputados y Diputados para escuchar cómo estaban trabajando la propuesta a nivel federal y también trabajamos muy de la mano con la Comisión de Igualdad del Congreso de la Unión, con la Comisión de Igualdad del Senado de la República. Esto también es parte de un acuerdo nacional. También tuvimos una reunión con la actual coordinadora de investigación de delitos de género y atención a víctimas, Sayuri Herrera Román, quien ha acompañado los trabajos de dictaminación y de atención a estos casos. Asistimos a foros de discusión, diversos foros de discusión, tanto en territorio como en la Suprema Corte de Justicia, acompañadas de varias diputadas. Por último, presentamos el lunes de la semana pasada, en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, este avance que para todas resulta un gran trabajo. Fue el 29 de noviembre de 2022 cuando se aprobó este dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México para reconocer a la violencia vicaria. Este tipo que aplica a las mujeres cuando las parejas principalmente la ejercen contra ellas utilizando a sus hijos como mecanismo de violencia. La diferencia que se marcó en la aprobación de este dictamen vino del consenso que se logró entre los grupos y asociaciones parlamentarias.
vicarias, pero también cómo el Congreso de la Ciudad de México abrió la puerta para escuchar a los colectivos y asociaciones que durante mucho tiempo han venido impulsando este tema para ponerlo en la agenda pública. Así es como ocurrió. Les voy a decir cómo queda en la ley. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son, y ahí queda la violencia vicaria, que es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho, en la cual existan hijas e hijos entre ambas personas y que al enfrentarse a un divorcio o separación provoque la sustracción, ocultamiento o retención de las hijas e hijos para impedir la convivencia con la madre, utilizando mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan el pronunciamiento de resoluciones judiciales en favor de las mujeres y atendiendo al interés superior de la niñez, causando un trauma psicológico irreparable e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor. Este tipo de violencia puede cometerse por sí o a través de una tercera persona y es particularmente grave cuando se ejerce por familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia. Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género, vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la mujer. Hoy es un buen día porque este dictamen además ha contado con la colaboración de todos los grupos parlamentarios y quiero hacer ese reconocimiento a todo el Congreso, a todas las mujeres de este Congreso que han ido acompañando este tema, que han ido estando presentes en los distintos procesos, partes de la dictaminación. Y sin duda, quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones, a las mujeres. Muchas gracias, compañeras, gracias por buscarnos, gracias por no dejar de insistir. Y gracias por seguir insistiendo porque después de esto nos falta el Código Penal y nos falta el Código Civil Familiar y no vamos a dejar de insistir. Pero esto es un primer gran paso porque se trata de nombrar. Gracias por ponernos la palabra en las manos para tener el privilegio de nombrarla. Dicho por las propias legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, ese 29 de noviembre se convirtió en una fecha histórica que permite reconocer este tipo de violencia, pero sobre todo que se pueda difundir entre la sociedad para conocerlo y aquellas personas que sean víctimas de violencia vicaria puedan alzar la voz. Es así que el Congreso de la Ciudad de México da un primer paso. Ahora lo que corresponde será reformar el Código Penal y también el Código Civil. Ya estaremos viendo qué es lo que ocurre en las próximas semanas y meses al interior de esta legislatura. Para nosotros es muy importante en Semana 21.2 escuchar su voz. Ahora vamos con mi compañero Antonio Vázquez, que nos permite conocer lo que opinan las y los capitalinos. Comenzó marzo y con ello el mes de la mujer, un mes completo para reforzar el respeto, la igualdad de género, la inclusión total y el reconocimiento efectivo de sus derechos. Este mes representa una oportunidad para visibilizar la violencia en contra de las mujeres en todas sus formas y expresiones, sexual, social, cultural, política y económica, y a la vez concientizar a la sociedad de la desigualdad de género que aún existe. Es tiempo para ellas, para que alcen la voz, para reflexionar su lucha y conocer su opinión en el marco de un día tan importante en todo el mundo, el Día Internacional de la Mujer. Y a días previos del 8 de marzo, ¿qué opinan las mujeres capitalinas? ¿Asisten a la marcha del 8M? ¿Cómo se unen a la defensa de sus derechos? Esto nos cuentan las mujeres en la Ciudad de México. Bueno, nosotras lo vivimos en la Antimonumenta. La Antimonumenta es el monumento que pueden ver atrás de mí. Es una antimonumenta precisamente porque va en contra de todo lo que es bueno aquí en México. Es la vergüenza del país porque al día 13 mujeres son asesinadas y justamente nosotras estamos ejerciendo una ocupa pública. Estamos aquí todos los días resguardando y demostrando lo que es el ser mujer y el vivir en un estado feminicida. El 8 de marzo lo vivo trabajando. No puedo asistir a lo que es la marcha
pero sí me gustaría hacerlo. Para darnos cuenta que aún existe pues esa desigualdad entre las mujeres y los hombres, que a pesar de que hay mujeres que trabajan lo mismo, que hay mujeres que hacen lo mismo, no son reconocidas al 100% como los hombres, y pues más que nada por eso lo hacen, ¿no? Para que sea un día en el que pues se pueda visibilizar más el poder que tiene una mujer también en una sociedad. Porque así todos tenemos los mismos derechos, así como todos hacia la mujer. Claro, porque pues al final de cuentas nosotras somos muy importantes para la sociedad, hacemos muchas actividades, somos muy eficientes para muchas empresas. Creo que es muy importante apoyar a la mujer, sobre todo pues a las mujeres indígenas, ¿no? Que tienen diferentes pues, culturas, nos pueden decir mucho, nos representan porque son pueblos originarios que representan pues nuestra cultura, nuestro país. Deberíamos de enseñarles a nuestros hijos los valores, el respeto hacia la mujer, porque pues todos nacimos de una mujer, ¿no? Todos tenemos una madre, tenemos hermanas, tenemos abuelitas y pues tías y todo lo que se refiere a una mujer, ¿no? Tenemos familias mujeres y sin embargo a nuestros hijos, pues yo creo que hay mucha gente que no le enseñó a sus hijos el respeto hacia las mujeres, porque existe mucha falta de respeto en la calle hacia la mujer. Pues nosotras somos defensoras y activistas, también somos feministas, defensoras de derechos humanos, lo repito, ¿por qué? Porque aquí ejercemos acompañamiento, damos asesoría psicológica y también de abogadas, únicamente gratuito, todo totalmente gratuito. En cierta parte, o se siente que ahorita los medios de comunicación nos han abierto mucho la mente respecto a eso, y siento que igual es un avance, o sea, igual individualmente, o sea, creo que lo podríamos aplicar como desde de nuestros niños pequeños, o sea, como explicándoles, haciéndoles ver este tema y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Pues así las voces, así la opinión de las mujeres capitalinas, así planean vivir este día y todas coinciden. Es un día de conmemoración para visibilizar las situaciones en su contra que lastiman a la sociedad, temas urgentes que resolver desde la violencia machista a la brecha salarial. Más adelante seguiremos recolectando opiniones de las protagonistas de este día y por ahora regresamos a semana 21.2. Gracias a mi compañero Antonio Vázquez, que nos permite conocer lo que ustedes opinan al respecto de los temas que planteamos en semana 21.2, particularmente con esta fecha que es especial no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, como lo es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y ya vimos parte de lo que ocurrió en ese 29 de noviembre cuando se aprobaron estas reformas. Ahora es momento de ir con mi compañero Germán Martínez, quien nos ofrece un resumen de lo que se aprobó recientemente en el Congreso local. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México en estos días. El diputado Alberto Martínez Urincho impulsó una reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas trabajadoras dispongan de una licencia con goce de sueldo para que puedan asistir a familiares enfermos. Durante la presentación de la iniciativa, el legislador aseguró que con la reforma se busca garantizar constitucionalmente a los trabajadores de hasta 30 días corridos en un periodo o fraccionado en el año, con goce de sueldo para atender a alguno de los familiares declarados a su cargo que sufra alguna enfermedad o algún accidente que requiera la atención personal de la persona trabajadora. El diputado Jesús Esma Suárez propuso una reforma para reforzar el registro único de animales de compañía de la Ciudad de México con el objetivo de que las autoridades capitalinas registren a los animales durante las campañas de vacunación, antirrábicas y esterilización y así también lo realicen los propietarios al adoptarlos o adquirirlos de cualquier manera. Esma Suárez presentó el paquete de 6 iniciativas que reforman la actual Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, entre las que destaca la propuesta para establecer como obligatorio que los capitalinos registren a sus animales de compañía a través de la plataforma digital de la Agencia de Atención Animal.
El diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a instruir a las comisiones correspondientes la realización de ejercicios de Parlamento abierto para la discusión de temas e iniciativas relativas al reconocimiento a los derechos humanos de las personas trans. A través de un punto de acuerdo, el legislador pidió que se dictaminen y aprueben las iniciativas sobre la ley Paola Buenrostro para la tipificación del transfeminicidio, el reconocimiento legal a la identidad de las infancias y adolescentes trans y la llamada Ley de Cupo Laboral Trans. El legislador aseguró que con estas iniciativas se combaten diversas expresiones de violencia que relegan a las personas trans, ponen en riesgo su vida e integridad física y las colocan en una situación de vulnerabilidad social y económica. Con el propósito de garantizar el diseño y ejecución de programas de investigación, educación y cultura para el desarrollo turístico local, así como promover la celebración de convenios con instituciones educativas para el desarrollo de programas relacionados a la capacitación y adiestramiento de prestadores de servicios turísticos, la diputada Lourdes Paz Reyes propuso reformar la Ley de Turismo del Distrito Federal. Al presentar la propuesta, la legisladora apuntó que la profesionalización de las empresas turísticas ante las nuevas condiciones del sector turístico post-pandemia es determinante para que la Ciudad de México sea altamente competitiva y garantice a las y los visitantes una estancia de calidad en la prestación de servicios hacia la recuperación económica y turística de la ciudad, por lo que impulsó la elaboración de programas de profesionalización turística y del fomento a la certificación en la materia. Hasta aquí la primera parte de la información ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un momento. Estamos de regreso en Semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando el tema del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el próximo 8 de marzo. Y justo Congreso TV tuvo la oportunidad de conversar con diputadas que integran esta segunda legislatura. Al respecto justo de lo que tiene que ver con las violencias, los tipos que existen y si algunas de ellas desafortunadamente han tenido un encuentro cercano con la violencia, es decir, un tema muy personal. Mi compañera Marina Estrada nos ofrece sus testimonios y también el trabajo que representa la escuela, las instituciones para proteger a las mujeres. La segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México se integra en su mayoría por mujeres. De 66 curules, 35 están ocupadas por mujeres de todos los grupos parlamentarios. Hijas, esposas, madres, hermanas, tías, compañeras de trabajo y profesionistas. Han superado obstáculos y han convertido sueños en objetivos alcanzados. Hoy para ellas, ser mujer es responsabilidad personal. Autocuidarse, liberarse de lo que les daña, amarse a sí mismas, es encontrar la oportunidad de transformar su realidad y la realidad de otras. Primero es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo una gran satisfacción, porque hoy las mujeres podemos ser las mujeres que queremos en cuanto a lo profesional, en cuanto en lo individual, pero además hoy hemos decidido poner por encima de todas nuestras personas. Bueno, pues para mí el ser mujer es todo, es fortaleza, es ser guerreras, es la conciencia, es el amor, es el trabajo, es la feminidad evidentemente, es el cuidado y el autocuidado, es el control. La mujer es avance, son proyectos, es crecimiento y para mí la mujer es éxito. Pues es algo maravilloso, sobre todo en esta época donde hemos avanzado muchísimo en cuestión de que se nos reconozcan y que nosotras podamos plenamente ejercer nuestros derechos. Sin duda todavía hace falta un camino muy largo que recorrer, pero fueron muchas las mujeres que dieron incluso su vida para que hoy nosotras podamos ser diputadas, para que tengamos alcaldesas, gobernadoras, posiblemente en un futuro una mujer presidenta. En tiempos de la 4T, ser mujer significa que lo puedes todo. Estamos trabajando para que las mujeres nos sintamos libres, las mujeres nos sintamos protegidas, pero sobre todo estamos avanzando para que como mujeres nos la creamos, que podemos ser de verdad factores importantes en esta sociedad, que podemos ser representantes populares, inclusive que podemos ser presidentas de México.
Ser mujer en esta época para mí es un orgullo poder estar representando a miles de mujeres de la ciudad en este espacio que es el Congreso de la Ciudad de México, donde hoy las mujeres podemos tener esta representación que afortunadamente ya es paritaria. Para mí ser mujer en este contexto me sitúa en una extraordinaria oportunidad de transformar la realidad, no solamente mía, sino de muchas mujeres. Sin embargo, como para muchas otras mujeres, el trayecto no ha sido fácil. Lamentablemente, y a pesar de su juventud, la violencia en sus diversas expresiones la han vivido en carne propia, tanto en el espacio privado como en el público. Desde la infancia hasta la adultez, desde lo clandestino, desde quien se supone debe amarlas, de quien compite con ellas en lo profesional y en los espacios de poder. Lo recuerdo y siento la sensación que sentía. Cuando estaba yo chica fui al tianguis con mi mamá y con mis hermanos, mi hermano pequeño, y yo tendría alrededor de 11 años y llevaba un vestido verde como a la rodilla de manga larga que recuerdo que tenía unas florecitas, y en el tianguis de repente alguien, un hombre, me metió la mano debajo de mi vestido. Y eso me marcó para siempre, y a pesar del tiempo, y a pesar de platicarlo, y a pesar de que mi ejemplo sirva, de que esta vivencia sirva para poder impulsar a las niñas a hablar sobre este tipo de violencia, aún sigo sintiendo sus asquerosas manos debajo de mi falda. Sí, yo he sufrido algún episodio de violencia desde niña, en la adolescencia, en la edad adulta, en el hogar, ¿no? Con la pareja en algún momento, y en el ámbito laboral y en el ámbito político, y sufrí desde la propia campaña discriminación, ofensas por ser mujer, una guerra sucia, particularmente por parte de varones que estaban compitiendo por el mismo cargo. Cuando fui candidata a diputada en el 2015 lo volví a padecer, y cuando fui candidata a diputada nuevamente en el 2021, campañas negras donde se nos violentan a las mujeres. Yo soy madre desde los 22 años, fui madre soltera muchos años, y pues la primera vez que yo afronto el tema de la maternidad y de una pareja, pues evidentemente sufrí violencia psicológica, violencia económica, que en su momento no lo noté. Yo personalmente sí he sufrido un tipo de violencia, fui víctima de violencia política en razón de género, aun cuando hay paridad hay paridad en los congresos, en las candidaturas y demás, es un mundo todavía que es controlado por hombres, ¿no? Entonces se puede normalizar y se puede creer que nosotras, por ser políticas mujeres, tenemos que aguantar todo, ¿no? O que por ser políticos, pues tienes que estar en esta disposición de lo que el dicho popular cita, ¿no? Hay que tener el cuero duro. Para ser político hay que tener el cuero duro, que todo se te resbale. Y en esa inercia se llega, y no debe de ser así. Hoy que estoy más activa en la política, pues sí sufrimos violencia política de género, ¿no? Sufrimos violencias verbales, sufrimos violencias emocionales. Violencias que han marcado sus vidas, que como a muchas otras mujeres han causado profundo dolor, que por momentos han oscurecido el camino de salida que siempre está ahí. Sin embargo, no siempre se alcanza a distinguir la puerta que lleva al otro lado, donde en lo individual, en lo colectivo o en lo institucional, otras mujeres contribuyen a descubrirla. Dejar el miedo atrás y pedir ayuda es parte de la clave. A veces cuando estamos sufriendo estos lapsos de violencia,
por defensa del cuerpo humano lo que hacemos es ensimismarnos y no pedir ayuda. Y al contrario, es el momento en el que más tenemos que hablar y entender que siempre va a haber a tu alrededor alguien que te quiera apoyar. Llámese institución, llámese alguien de tu familia, llámense nosotras como legisladoras buscando modificar leyes en beneficio de disminuir evidentemente estas desigualdades y esta violencia en torno a las mujeres, pero siempre tiene que empezar de uno mismo, del pedir ayuda. Afortunadamente, y con la ayuda de muchas mujeres, con la ayuda de personas que están a mi alrededor, principalmente mujeres, me ayudaron a hacerme de valor y de decir tengo que poner un alto y de presentar una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo invito a todas las mujeres que en caso de vivir algún tipo de violencia no duden en denunciarla, que hoy estamos y contamos con mujeres también en las fiscalías, en los ministerios públicos, instituciones que también brindan apoyo psicológico, apoyo emocional a todas las mujeres que han vivido algún tipo de violencia y que seguimos trabajando en la ciudad, no están solas, hay grupos de mujeres que se han dedicado a brindar apoyo a estas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. No es fácil tomar la decisión, no es fácil liberarse. Los prejuicios, los estereotipos, la manera de vivir o entender el amor, el miedo, son grilletes que impiden caminar. Pero hay algo que se llama sororidad, acompañamiento, acuerpamiento, redes de apoyo. No más silencio, lo de ahora es hablar, gritar, denunciar. Hoy las mujeres y las niñas no estamos a salvo de las violencias, pero ya no callamos, ya decidimos romper el silencio porque no les vamos a dar ese beneficio de no decir nunca más nada. Las redes sociales, las redes de mujeres, el acuerpamiento hacia las mujeres y las niñas es lo que hoy ha hecho diferente que denunciar sea un proceso menos amargo, en el sentido de que existimos mujeres que acuerpamos, que arropamos a través de la sororidad a otras mujeres y a niñas que denuncian violencia. Afortunadamente, y esa es la experiencia que yo tengo, fue una queja que logré comprobar esta violencia política en razón de género y llegó hasta sala regional. Mi violentador no puede ser candidato hasta el 2030. Es una fuerte sanción, pero creo que fueron muy justos, porque la violencia de verdad te daña en tu vida, te daña en tu interior, daña hasta tu propia tu autoestima. La violencia política en razón de género como mujer te hace sentir que vales menos que todo. Yo, en un tema bastante personal puedo decirlo, pude evolucionar y avanzar hasta el momento que decidí tomar una terapia psicológica, porque fue ahí donde entendí que algo no estaba bien, pero en mi modo personal, en mi vida personal, yo lo entendí porque me detonó en una enfermedad que fue el vitiligo. De hecho, yo quiero comentar que ejercí mi derecho y he levantado denuncias, como lo marca la normatividad, contra estas personas, particularmente hombres que se dedican a la política, que ejercen, hasta el día de hoy siguen ejerciendo violencia política, y se debe determinar. Cuando se sufre violencia hay que hablarla, hay que gritarla, hay que denunciarla y hay que acudir a las instancias pertinentes que afortunadamente ya existen, ya sea en el ámbito penal, ya sea en el ámbito administrativo, ya sea en el ámbito político. Tenemos instancias para que las mujeres denunciemos. A veces es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. No es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero cuando el miedo se deja atrás, se logra reaccionar. Ellas superaron el episodio, pero saben bien que pudo haberse evitado. ¿Cómo?
La prevención antes que la reacción. Me parece que parte fundamental tiene que ver la educación, que le falta perspectiva de género a la educación básica. En cuanto nosotros empecemos a incorporar la perspectiva de género para atacar esto que ya está, hasta parece como genética, es como vamos a ir desterrando todas estas cuestiones. Y en este sentido, yo creo que lo que las colectivas feministas hacen es educar. Nos educan porque no podemos tener esta calidad en la educación que recibimos en las escuelas, la información que recibimos a veces desde las instituciones, ¿no? Y entonces yo creo que hay que replegarnos hacia las colectivas. Yo considero que es muy importante que desde niñas pueda existir en las escuelas una educación para que las mujeres tengamos la claridad de que la violencia no es normal, porque a veces se normaliza la violencia en el hogar, se normaliza la violencia contra las mujeres en la propia escuela y en el ámbito de la cotidianidad. Por eso es importante que desde niñas nos eduquen y nos enseñan. Hay un violentómetro por allí muy famoso que una institución educativa elaboró, donde se nos enseñe qué es violencia, desde pequeñas, y no solamente qué es violencia, sino cómo denunciamos esa violencia, cómo nos defendemos de esa violencia, cuáles son nuestros derechos. Que los profesores tengan una buena capacitación para que ellos también ayuden en esta correlación entre niñas, niños, adolescentes, porque pues también hay violencia en el noviazgo, ¿no? Y eso es muy complejo, y pues creo que también los responsables de la educación pues tienen que tener la capacitación para saber cómo inducir o cómo ayudar en estos temas tan importantes. Considero que necesitamos mucho mayor educación, mucho mayor capacitación, pero también mucho mayores valores de respeto y empatía entre nosotros. Evidentemente lo principal es la educación y lo principal es la familia, los valores que te puedan dotar en tu casa y la educación que te puedan dar en las escuelas. Siendo madres, esposas e hijas, hermanas, al mismo tiempo que legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, saben que antes que la escuela, la familia es la institución donde se forma la esencia de las personas, donde se introyectan los valores fundamentales para la vida y donde el apoyo es o tendría que ser incondicional. Pero también la familia es desde donde se deben romper esquemas de violencia que al paso del tiempo parecen normalizarse. Creo que lo más importante de las familias es primero no decir no pasa, no, sí pasa. Y además afrontarlo y decir yo sufro violencia. Creo que lo más difícil para las mujeres es decir que en nuestro núcleo familiar cercano sufrimos violencia, ¿no? Y lo más importante aún es cómo transformamos la relación o la comunicación a lo interior de nuestras familias. Yo como madre nunca voy a dudar de la palabra de mi hija y creo que siempre lo más importante como mujeres es respaldarlas, es escucharlas. Creo que lo más importante tiene que ver de manera conjunta, porque no es una tarea solamente de las mamás, es una tarea conjunta del papá, la mamá y todo el núcleo familiar, como darle herramientas a los niños y a los jóvenes de esta nueva forma de relación entre hombres y mujeres. Desde mi punto de vista, juega un papel fundamental porque es donde se siembran los valores, los principios, y no estemos pensando que mandar a nuestros hijos e hijas a la escuela es ahí donde van a adquirir este tipo de valores. Eso se lleva desde casa y sin duda como mamá tengo también esta responsabilidad de poder educar a un niño con valores, con principios. Tienen que aprender, por supuesto, a respetar a las personas, a respetar a las mujeres y además a valorar todo el esfuerzo que hacemos también como mujeres, mamás trabajadoras, y él desde
desde su género como niño. Por supuesto que también es un tema que tenemos la obligación de enseñarle a respetar también a las mujeres, insisto, a valorar todo lo que una mujer puede hacer y cómo puede desempeñarse. No tenemos estas limitaciones que antes se creía que podíamos tener. En el momento que yo decidí hablarlo fue cuando empecé a recibir apoyo, y eso es lo que me gustaría decirle a las mujeres. Siempre van a haber personas y habremos personas que vamos a buscar apoyar. Evidentemente yo, después de sufrir diferentes tipos de violencia, enfoco mucho mi trabajo en buscar las maneras de apoyar a cada vez más mujeres, pero también desde el hogar es pues no estigmatizar. Hay cosas que se estigmatizan y que a veces consideramos que es así. En mi caso fue el tema de qué van a decir en mi casa de que me voy a separar teniendo una hija, ¿no? Sin terminar mi carrera todavía. Entonces, eso a mí me limitó demasiado. Pero en el momento que yo tomé una decisión y la compartí con mi familia, era mi familia. Evidentemente me apoyaron y me ayudaron a salir de ese bache. Y me han venido apoyando a lo largo de todo este tiempo. Xochitl, Maxta, Gabriela, Elizabeth, Yuriri y Lourdes son mujeres que han roto el silencio y alzado la voz para romper también los esquemas de violencia. Sus testimonios son únicos y al mismo tiempo similares a los de muchas otras mujeres, que valgan para avanzar por el camino de la libertad. Entender que siempre van a existir tus redes de apoyo y aprender a identificarlas. Pueden ser tus amigos, pueden ser tus hermanas, pueden ser tus padres, pueden ser tus tías, puede ser alguien de tu trabajo. Visualizar cuáles son tus redes de apoyo y a quién acudirías si algo te está ocurriendo. Pero lo principal es decir no. No tiene nada de malo decir no, y no tiene nada de malo que tú asumas una decisión por ti misma. Nos han dicho que el amor es romántico, nos han dicho que las mujeres debemos de amar sin condición, pero creo que lo fundamental es amarnos nosotras mismas, aceptarnos así como somos. Ahí lo tiene, por supuesto, importante y un siguiente paso en la aprobación de este dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia será la difusión, seguir hablando, poniendo en la agenda pública la violencia vicaria para que todas aquellas mujeres que desafortunadamente sean víctimas de la misma tengan la confianza y la certeza de que pueden alzar la voz, porque hoy la ley las protege. Ahora es momento de que vayamos a la segunda parte de este resumen legislativo que nos ofrece mi compañero Germán Martínez y lo que ocurrió y se aprobó en el Congreso de la Ciudad. Y continuamos con más información de lo más relevante ocurrido aquí en el Congreso de la Ciudad de México. La legisladora Ana Villagrán Villasana presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para generar mayores acciones en contra de quienes cometan el delito de robo de algún vehículo no motorizado en la Ciudad de México. Lo anterior, detalló, para incentivar que los usuarios de cualquier transporte alternativo y sustentable se sientan seguros al utilizar el medio de transporte que requieran para su necesidad de movilidad. La propuesta es que se sancione con hasta 6 años de prisión a quien robe algún vehículo no motorizado. Con el fin de endurecer las penas contra el acoso escolar, el diputado Ricardo Rubio propuso al Congreso de la Ciudad de México reformar el Código Penal capitalino. El legislador señaló que el acoso escolar regularmente se considera como una forma de violencia ejercida entre compañeros, en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a otro. Sin embargo, agregó que también puede ser generado por maestros y autoridades educativas hacia sus alumnos al abusar de su posición de poder, por lo que llamó a legislar en la materia establecer en la ley las medidas para combatir este tipo de conductas. La reforma busca crear y adicionar el tipo penal de acoso escolar y castigarlo con hasta 5 años de prisión. Esta propuesta será analizada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El diputado José Martín Padilla Sánchez impulsó una iniciativa para reformar la ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos de la Ciudad de México, a fin de credencializar a las personas asistentes a los eventos de la Federación Mexicana de Fútbol. Padilla Sánchez detalló que su propuesta es crear una identificación denominada Fan ID, que además servirá como medio de disuasión de actos delictivos y o violentos dentro de los recintos deportivos administrados por la Federación, y en caso de que se lleguen a presentar actos violentos, se
se puedan fincar responsabilidades a las y los involucrados. El legislador apuntó que la Fan ID podrá contener datos generales de identificación como teléfono móvil, email, entre otros, que permitan identificar a la persona en una zona determinada del estadio, a través de su boleto de acceso, y que ante un conato de violencia, además de las acciones persuasivas, se podrá revisar el registro del Fan ID de las zonas en las que se manifiesten dichos actos para identificar a las presuntas personas responsables. Y hasta aquí la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso y la actividad legislativa ocurrida en estos días. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana. Estamos de regreso en Semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que es importante escuchar su opinión, lo que ustedes tienen que decir al respecto de los temas que planteamos hoy, que estamos hablando acerca del Día Internacional de la Mujer y también de la aprobación de la violencia vicaria en el Congreso de la Ciudad de México. Es momento de ir de nueva cuenta a las calles de esta gran Ciudad de México con mi compañero Antonio Vázquez, que recoge las opiniones de las y los capitalinos. Conmemorar el 8 de marzo será necesario mientras sigan existiendo evidencias de que las mujeres siguen siendo discriminadas y sufriendo violencias múltiples en todo el mundo. Hay avances a nivel mundial. La ONU, dentro de sus objetivos para el desarrollo sostenible y en cumplimiento de la Agenda 2030, contempla que países adheridos logren la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Lograr la igualdad de género es todo un reto. Aquí en la ciudad, ¿hay avances en beneficio de las mujeres? Esto nos cuentan en las calles de la ciudad. Sí hay mucha desigualdad porque pues yo he escuchado que les pagan menos a las mujeres en los empleos, en donde hay mucha discriminación porque son mujeres, las despiden porque están embarazadas, o hay mujeres que no pueden decir que están embarazadas porque las pueden correr de su trabajo, porque las hacen menos, porque no las toman en cuenta para muchas cosas. Pues sí, de hecho año con año se ha estado avanzando y yo siento de que hemos dado un buen paso en cuestión de que antes pues se daba mucho el machismo y ahorita ya estamos en cuestión de que ya nosotras ya podemos estar de igual manera a la altura de los hombres. Entonces pues siento que sí, a lo largo del tiempo sí se ha ido desarrollando esa igualdad. Un poco, bueno, no es que se haya avanzado, sino que persista. Persiste porque se encuentra desigualdad tanto laboral como en la escuela. Incluso dentro de la sociedad, de tu día a día, te encuentras una desigualdad tanto de hombres como mujeres. Es en la calle, en el transporte, prácticamente ya ahorita en todas partes se está dando, pero más en la calle, en el transporte y en los trabajos, de igual forma en algunos trabajos, ¿no? Pues en la calle, o sea, creo que al final muchas mujeres estudian, muchas mujeres trabajan, algunas estudian y trabajan, pero creo que desde que tú sales a la calle, o sea, ese respeto y esa seguridad se te debe de dar. O sea, entonces creo que la calle es como lo más importante porque es al final en donde más corremos riesgo. Creo que es muy complicado hablar sobre cómo acabar con la violencia porque eso depende de cada persona. Si tenemos un jefe que es un machista y que solamente se centra en los hombres, pues es muy complicado que tome la opinión de otras mujeres. Pues creo que el respeto es algo sumamente importante en las mujeres porque más que nada, más que ir a una marcha, más que ponerte un brazalete morado o una playera morada, es el respeto que uno tiene hacia otras mujeres y el respeto que tiene hacia su trabajo, hacia sus estudios, hacia su persona como tal. Creo que es muy importante eso. Pues más que nada hacer una propuesta por parte del gobierno que apoya a la mujer, tanto mujeres, digo, de toda clase, digo, no nada más de alta, media, baja, o sea, de todas en general, porque todas somos iguales, ¿no? En ese sentido, que nos apoyen para tener mejores valores, mejores propuestas, tanto apoyo económico como trabajo laboral también. Pues es que siento que eso viene desde la educación que los padres le dan a los hijos, o sea, creo que todo viene desde los principios. A veces lamentablemente los papás tratan de hacer su mejor intento, pero traen patrones desde pasado. Entonces siento que si cada persona se preocupara por educar a sus hijos desde pequeños, eso se eliminaría en la sociedad. En cuestión de los hombres, que desde casa pues también se les inculque que nosotras pues
literalmente no somos inofensivas, pero sí debemos de ser respetadas en todos los aspectos. Aún así, estemos como estemos o nos vistamos como nos vistamos, desde casa deben de ser enseñados a que nosotras debemos de ser respetadas en todos los aspectos. Realmente que apoyen también el servicio de transporte, pero de otra forma totalmente, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, digo, con todo esto que estamos viviendo en el transporte, es tanto desde un servicio hasta la desigualdad en ese sentido, ¿no? Porque, digo, tienes vagones para mujeres, pero también no lo respetan en ocasiones. ¿Por qué? Por lo mismo de que no hay un buen servicio. Pues yo creo que lo principal es fomentar los valores en las familias, en los hijos, en general en la sociedad, no solamente en la ciudad, en el país. Creo que hace mucha falta esa conciencia hacia las mujeres. Es triste ver a los varones a veces expresarse de formas vulgares o de formas irrespetuosas hacia las mujeres. Entonces creo que es importante que sobre todo se fomenten los valores en las familias. Así el sentir, así la opinión de algunas mujeres que viven día a día en la ciudad, y qué importante es escucharlas, escuchar de viva voz lo que hace falta por hacer, y que muchas de ellas no se conformarán con pensarlo y saldrán a las calles a manifestarse para reclamar y reivindicar sus derechos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De mi parte es todo, regreso con ustedes y por acá nos vemos la próxima semana. Decíamos al principio de nuestro programa que la aprobación de este dictamen implicó el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México. Y sin duda alguna esto es de destacarse porque sabemos que no coinciden en todos los temas que se presentan en la máxima tribuna de la Ciudad de México. Ahora es momento de que ustedes puedan escuchar por qué las diputadas de los distintos grupos parlamentarios apoyaron e impulsaron este dictamen. Dar visibilidad a un problema social implica ponerle nombre y apellido, pues no podemos omitir que este surge y se desarrolla en un contexto particular y atendiendo precisamente a estas circunstancias. Desde el año 2012 se comenzó a definir el conjunto de acciones y omisiones que caracterizan un tipo de violencia en el seno de alguna familia, utilizando a sus hijas e hijos para generar algún tipo de sufrimiento. Lo conocemos hoy como violencia vicaria y es aquella forma de violencia que se comete con el fin de dañar a través de actos de maltrato y crueldad ejercidos en contra de sus seres queridos, principalmente sus hijas e hijos. Por eso, en su oportunidad se determinó que este tipo de violencia de género es ejercida principalmente por la pareja o expareja de la víctima y que en muchos casos es también el padre de las y los menores a los que daña o amenaza. Desde entonces y hasta ahora, los esfuerzos para reconocer social y jurídicamente este tipo de violencia que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes no han sido suficientes, pues son pocos los países que cuentan con mecanismos y leyes que prevengan y castiguen estos actos. Tristemente, México ha tardado en garantizar la máxima protección a la maternidad y sobre todo a la infancia. Como mujer, como servidora pública integrante de esta sociedad, estoy a favor de todas las acciones que garanticen el goce de los derechos reconocidos en la Constitución y en consecuencia el bien común, apostando siempre en favor de la niñez, por lo que las acciones de gobierno deben estar focalizadas y orientadas a brindarles alternativas que les permitan desarrollarse plenamente. En este sentido, hoy celebro este logro en favor de las mujeres y madres de nuestra ciudad. Sin embargo, hay que decirlo, este es un primer paso. Este dictamen es la culminación de una lucha de miles de mujeres. Hoy, a través de esta reforma, estaremos por fin haciendo justicia histórica a muchas mujeres cuyos nombres han sido enterrados en la violencia patriarcal, aquellas quienes fueron despojadas de sus hijas e hijos sin que las instituciones se pusieran de su lado, sin que la sociedad se pusiera de su lado, porque son miles de casos de violencia vicaria de los que no hay registro.
porque esta violencia por décadas no tuvo nombre y lo que no se nombra no existe. Hoy tenemos una oportunidad de ponernos del lado de las mujeres, pero también de las infancias, y de nombrar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, una violencia que sí existe, la violencia vicaria. Y esta oportunidad la tenemos gracias a las colectivas de madres que han protagonizado una lucha masiva, por que la ley finalmente les proteja en sus derechos humanos. Una lucha sin precedentes, sin recursos económicos, con las instituciones de justicia en contra, con todo el peso de la opresión estructural en contra. Y esa lucha, compañeras, la han ganado ustedes hoy. ¿Cómo están, compañeras? Bienvenidas. Con su venia, diputado presidente, y decimos: será ley, ley vicaria, será ley, ley vicaria, será ley. Este dictamen que hoy se está presentando en relación a la violencia vicaria representa un logro para las mujeres de la Ciudad de México. Haber trabajado de la mano con las colectivas y mujeres víctimas nos permitió tener una visión amplia de las verdaderas necesidades de las mujeres que por años han sufrido esta violencia que sufrían en silencio. Visibilizar esta violencia dentro de este sistema que no escuchaba las demandas y no escuchaba su voz, y no se ofrecían posibilidades de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. Por muchos años las mujeres que eran víctimas de violencia vicaria recorrían un largo camino sin encontrar quien les escuchara. Esta iniciativa responde a poder garantizar su derecho a una vida libre de violencia y marcar un precedente para seguir avanzando ahora en la tipificación en el Código Penal y en el Código Civil. Y también avanzar en lo que recientemente presentamos una iniciativa y que esperamos pronto se dictamine también, que es sobre 9 artículos de la Ley de Acceso y que implica también temas que tienen que ver con educación, con salud y con el reconocimiento de otros derechos. Al dictaminar esta iniciativa no solamente refrendamos nuestro apoyo con las mujeres, sino también con los niños y niñas que están siendo víctimas directas de esta violencia vicaria y que han sido arrebatados de sus madres, rompiendo con ellos los vínculos que muchas veces son irreconciliables y marcando para siempre sus vidas. Para nosotras es importante que las mujeres sepan que en el Congreso de la Ciudad cuentan con aliadas mujeres feministas que representamos su voz y que mientras estemos en esta trinchera no permitiremos que las voces de las mujeres y sus demandas sean silenciadas o invisibilizadas. Bienvenidas, colectivas, hermanas, representantas de nuestras realidades. Quiero compartirles en la máxima tribuna de la ciudad que mi madre fue víctima de violencia vicaria. Y en ese entonces estaba sumamente normalizado y no se nombraba y no se decía. Pero yo fui testigo de que muchas veces a ella le dijeron: te voy a hacer daño con lo que más te duele, con tus hijos. Y quiero decirles que en el proceso de separación y de divorcio, así fue. Y el día de hoy estamos haciendo historia. Con esta iniciativa podemos decir que damos un pequeño paso a que no es normal que los hombres nos digan que nos van a dar con lo que más nos duelen, que nos deja claro que en el ejercicio de la maternidad y la paternidad no está en las mismas condiciones, que en un proceso de separación, además del dolor, la violencia, el estigma, tenemos que lidiar con este tipo de violencias, con la complicidad que hay desde las instituciones y a veces desde las familias. Y que sintiendo en carne y hueso la opresión y la complicidad, tenemos que levantarnos y seguir luchando para transformar la vida y para hacer el sueño de liberación de nuestras ancestras. Qué bueno que entendamos que aún no estamos en igualdad de condiciones y que no se va a caer, que lo vamos a tirar. Sabemos que una violencia
vicaria debe de ser abordada y combativa desde distintos frentes, por lo que la propuesta presentada por las legisladoras de Morena implica en este primer momento su reconocimiento en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para que después pase a reformar otras normativas, como es el caso del Código Civil y Penal, y que tenemos que seguir presionando y no abandonar la iniciativa. Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal del dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Ábrase el sistema electrónico por 1 minuto para registrar la votación del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular. Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Se cierra el sistema de votación de viva voz. Diputado presidente, el resultado de la votación es la siguiente: 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de Igualdad de Género. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El reconocimiento de la violencia vicaria en la Ciudad de México sigue implicando un avance. Por eso es importante que este 8 de marzo, cuando las mujeres salen a la calle a alzar la voz para defender y que se garanticen sus derechos, cobra mayor relevancia. Lo que ocurre al interior del Congreso de la Ciudad de México, nosotros, a través de Congreso TV, estaremos llevándolo puntualmente para todos ustedes, sobre todo en los temas pendientes que tienen que ver con la agenda que protege y garantiza los derechos de las mujeres, y que estaremos escuchando cuáles serán las posturas de las legisladoras que integran justo esta segunda legislatura del Congreso capitalino, los temas y las agendas que van a seguir impulsando a favor de las mujeres y también a favor de las niñas y adolescentes. Estamos llegando al final de esta emisión de Semana 21.2, como siempre agradeciéndole que nos haya acompañado, además de agradecer a todo el equipo de Congreso TV que hace posible la realización de este programa. Yo soy Feli Carnaya, le deseo que tenga un excelente fin de semana y ya sabe que tenemos una cita el próximo sábado.